Hola queridos amigos de YouTube, Dears de todo el mundo, aquí Diago nuevamente en lo que es cumplirles con lo prometido, que es la segunda parte del análisis de lo que yo llamo el fenómeno de Image, que por suerte todavía tenemos mucho por compartir, muchas cosas que contarnos. Y voy a empezar primero agradeciendo a los hermosos mensajes que han seguido llegando y de los cuales también me estoy alimentando para estos videos, devolviéndoles también la atención por tan buenos conceptos que están compartiendo conmigo también. Quiero empezar con algo que es seguramente un concepto que muchos compartirán, y que Dimash es un ser de luz. Un ser de luz, de eso no tengo duda, pero no quiero entrar en lo que es, que entremos en lo que es idolatrar, endiosar sin sentido. Porque como él mismo lo dijo, no me endiosen porque yo soy un muchacho de 25 años que canta, básicamente, ¿no? Entonces, si el día de mañana, Dimash, en su vida particular y privada, comete un error humano o mundano, está en todo su derecho, y estaría, o sería triste que muchos sientan una especie de decepción por algo que no amerita. Así que démosle el lugar que corresponde. Obviamente que él, con su música, con su presencia, con su aura, se asemeja lo más parecido a un ángel en la tierra, pero pongámoslos en su lugar las cosas para que no venga ningún tipo de decepción luego. Espero se entienda el concepto que estoy queriendo transmitirles. Ahora quiero seguir sobre la línea de qué cosa nos envolvió o nos sedujo de Dimash. Son varias, ¿no? Pero siempre se empieza por la voz. Y aquí quiero hacer un pequeño detalle, porque cuando yo lo escuché por primera vez con la canción SOS, como muchos seguramente les habrá pasado, me llamó la atención mucho de que su voz era de hombre y de mujer casi al mismo tiempo, pero mejorado, o sea, con más rango todavía. Y esa dualidad me hizo sentir que estaba escuchando la voz de la humanidad. Algo así. Es difícil de explicarlo, pero lo sentí en ese momento. Es como tener al mismo tiempo el abrazo de papá y mamá, ¿no? Algo tan cálido y tan fuerte y familiar como eso. Creo que también tiene que ver con lo que sentimos, este detalle que les estoy contando. Esa increíble voz proviene de unas cuerdas vocales muy desarrolladas anatómicamente, genes paternos muy fuertes. Yo dije en otro video que él tenía la voz de la madre y el padre, pero mejoradas inclusive. Y también se le suma una educación musical extrema desde muy pequeño, una perseverancia increíble y un deseo de triunfar también muy fuerte, y un talento natural innegable. Todo eso es una conjunción celestial, galáctica, la cual debemos agradecer, porque Dimash es la suma de todas esas cosas, de esa conjunción. Algunos artistas, seguramente cantantes, pueden llegar a esas notas que él hace con o sin dificultad, pero todos sabemos que no nos llega de la misma manera. En lo particular, las notas muy altas, tipo lírico, no eran de mi agrado, hasta que llegó Dimash con su increíble timbre tan particular, con ese color de voz tan único, y no pude resistirme y me cambió la forma de percibir la música. Y hablando de música, yo creo que la buena música es una conexión con el alma, una conexión que casi hemos olvidado por consumir productos comerciales, sin nada, vacíos de conceptos, con letras pobres. Y cantarle al amor hoy por hoy se ha convertido en algo pasado de moda, un cliché. No es cool. Para mí sí lo es. Y Dimash lo que ha logrado es reivindicar el amor en la canción, cantarle al amor en todas sus formas, ¿no? El amor de hombre a mujer, de padres a hijos, de un amigo hacia un amigo. El amor es el mundo, es la vida, ¿no? En todas sus formas. Y eso no es un detalle menor. Por eso creo que nos pegó tanto, porque todos en el fondo creo que sentimos lo mismo, pero por nuestras realidades no nos atrevemos
a decirlo, ni siquiera a veces a sentirlo. Por eso que Dimash, al entrar directamente al alma, no pidió permiso, entró en nuestra alma y nos desnudó. Se abrió una puerta, chicos, una puerta hacia un lugar que no sé qué es, pero sí que quiero ir. Yo creo que debemos disfrutar de lo que para mí es un regalo, el ser un sensible a Dimash. Porque no todos lo son, y seguramente ustedes van a coincidir conmigo, porque seguramente en sus casas han querido hacerle escuchar a Dimash a su entorno cercano, y seguramente se han sentido frustrados cuando alguien no captó esto, no captó la onda. Y si es alguien muy cercano, hasta hemos sentido tristeza, pena, de que no pueda vivir la misma sensación que nosotros sentimos. Que no puedan disfrutar de ese regalo divino por estar en otra vibración o por lo que sea, ¿no? Entonces, somos unos tocados por la varita mágica para poder disfrutar en este momento y ser conscientes de que ha nacido un nuevo ícono de lo que es la música. Y somos contemporáneos de eso y estamos conectados íntimamente. Porque estamos conectados íntimamente. Eso ya lo expliqué en la primera parte del análisis. A eso se le suma, obviamente, la parte humana, ¿no? Sus valores tan claros, su humildad, su simpleza, su entrega a los dears, como él llama a sus seguidores, que lo hacen más humano. Y en contraposición a esa cosa divina que está en el escenario, lo vemos en videos jugando con un perro, con un niño, haciendo bromas, riéndose de sí mismo, y eso lo hace mucho más humano, y hace que yo le crea todo. A ver, a mí me pasa que lo escucho en el escenario y le creo lo que me está diciendo en la canción, le creo sus gestos, su interpretación increíble, y también le creo en su vida, ¿no? Lo veo tan simple y tan sencillo, y con esos valores tan lindos, en un mundo tan viciado y tan lastimado como es el nuestro. Eso es un bálsamo, y se juntan las dos cosas, su arte y su persona, y no podemos dejar de ser seducidos día a día con este personaje, ¿no? Quiero compartir algo que he visto y que he notado, y es el uso de las manos, ¿no? de Dimash. Se ha notado cómo las mueve, cómo expresa con las manos, y yo creo que también es un recurso más para interpretar. Creo que es como una visualización física de la música. Él hace gestos con los fraseos y melismas que hace, como viéndolos en el aire, ¿no? O en su mente, y dándoles forma física en el aire con sus manos. Eso es muy, muy buen recurso, y aparte queda bien a nivel visual para el que lo está viendo, como un ornamento más a su impecable interpretación. Todo esto místico y espiritual que provoca Dimash en sus seguidores, yo no sé si él está tan consciente que lo ha provocado. Él debe saber lo que ha provocado por los números, por la cantidad creciente de fans en todo el mundo, lo que provoca a nivel musical, pero no sé si sabe su efecto a nivel subcutáneo, subatómico, sanguíneo. Esa electricidad que logra en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, esa explosión de sorpresa, no sé, todas las emociones juntas que ustedes saben, que sabemos, nos provoca. No sé si lo sabe todavía. Se lo vamos a tener que decir, se lo vamos a tener que decir. Y por último quiero dejar un mensaje a mis colegas músicos, a cantantes, que después de descubrir a Dimash, y saben que tengo razones, los estoy viendo, no me pueden mentir, hemos intentado cantar SOS, Amor y Día Inolvidable, o otros temas increíbles de Dimash, sin poder hacerlo, quedando medio camino, porque esas notas son imposibles sin una preparación amplia, sin una garganta privilegiada y sin calentar la voz mucho menos. Pero que eso
no nos quite la posibilidad de hacer nuestro tributo personal, como en mi caso yo lo hago con otros artistas. Me gusta Bon Jovi, me gusta Sandro, La Ley, Soda Stereo, U2, canciones que yo hago en mi show también y que las hago porque me siento conectado con ese artista. Imagínense con Dimash, con todo lo que significa el antes y el después que ya habíamos hablado. Entonces, por más que no tengamos las condiciones vocales ni la sombra, los aliento a que lo hagan, a que no tengan miedo, a que no tengan prejuicio, porque nos va a llevar a mejorar. Cuando queremos hacer esas notas y vemos que no podemos, decimos tiene que haber una forma y queremos averiguar sobre una técnica, sobre cómo ampliar el rango vocal, y ahí empezamos a mejorar. Empezamos a buscar desafíos nuevos. Así que no tengan miedo, chicos, denle para adelante, que aunque no salga con todo el aire, con toda la afinación, con todo el color que tiene este superhéroe de la música que es Dimash, va a ser nuestro propio aporte. Además, cada uno de nosotros artistas tenemos algo distinto que ofrecer. Tenemos nuestra propia personalidad, nuestro propio color de voz. Así que no juguemos a imitarlo. Primero porque es inimitable. No tiene sentido. No tiene sentido bajo ningún punto de vista. Pero sí sacar lo bueno que la aparición en nuestras vidas ha logrado. El querer ser mejor, el darle un toque más profesional a lo que hacemos, ser muy intensos, creativos, perseverantes. Y creo que ese es el punto, no imitarlo, sino que sacar lo mejor de nuestra voz basados en la fuerza que nos ha provocado. Nada más que eso. Por último, decirles ya que en un próximo video quiero contarles mis sensaciones acerca del concierto de Arnau, que son muchas. Lo estoy viendo de a poco para no llenarme de tantas cosas, porque hay mucho por analizar de ese concierto, y lo quiero hacer detalladamente. Así que en breve vamos a estar con ese trabajito para ustedes. Otra vez gracias por los lindos mensajes. Sigan comunicándose, que yo leo todo. Así que amigos, los espero en la próxima. Bendiciones para todos. Saludos. Beso grande. Chao, chao.